Buenos días, estimados estudiantes. Después de tanto tiempo nos podemos conocer. Bueno, me presento, mi nombre es Nelson Carvalho. Con algunos de ustedes he podido mandarnos correos para ver algunos temas propios de la plataforma en la cual ustedes están trabajando. Pero en esta instancia nos convoca el curso de software de aplicación. Fundamentalmente la idea de este primer video es contar algunos temas básicos de los software de aplicación, pero también un poco mencionar algunas cosas genéricas de lo que son las tecnologías de información y comunicaciones, las llamadas TIC, ¿ya? Si uno se remonta un poco a la historia de la computación, podemos darnos cuenta de que si bien el computador se considera una máquina de cálculo automático, pues ya por los años 1600 existían máquinas de cálculo automático. Por ejemplo, tenemos históricamente la primera máquina de cálculo que fue inventada por Blaise Pascal, llamada la Pascalina, que era una máquina un poco de engranajes, como algunos de ustedes o yo alcancé a ver, que eran un poco, se recuerdan, como las registradoras antiguas, donde uno movía una palanquita y internamente funcionaban engranajes. Esas fueron creadas más o menos en el 1600. El primer gran fraude computacional fue por un hispano, hecho más o menos por los 1700, donde se pensaba que había máquinas de cálculo en esos años que jugaban ajedrez, y resulta que los españoles inventaron esta maquinita metiendo un enanito adentro que movía las piezas. Desde ya, de alguna manera, si ustedes se fijan, la computación tiene una parte práctica, que es un poco ayudar al cálculo de las personas, pero también hay unas partes no prácticas que son un poco engañar a los sistemas, ¿ya? En este curso, de alguna manera, queremos mostrar un poco de las dos características, ¿ya? Ya estando en la actualidad, la historia de la computación se divide en distintas generaciones, ya siendo nosotros pertenecientes a la última generación, que es la quinta generación, donde de alguna forma lo que se intenta es tener sistemas inteligentes. Todos sabemos que lo que aparece en las películas de repente, que los sistemas computacionales quieren pensar como el humano, es un poco bastante complicado, pero sí ellos pueden ser bastante expertos en algunos temas, dado reglas que generan los humanos, y la capacidad de procesamiento que tienen es infinita. ¿A qué me refiero con infinita? Por ejemplo, si yo quisiera decir un número así, 1, 2, 3, 100.000 millones de veces, un computador se demora un segundo en hacerlo. Nosotros estaríamos 100.000 millones de años en hacerlo. Esa es la diferencia de velocidad de cálculo. Para que vean también la capacidad de cálculo que uno tiene versus un computador, por ejemplo, un gran maestro de ajedrez procesa de alguna manera 13, 14 jugadas de anticipación cuando juega una partida de ajedrez. Es decir, yo muevo esta pieza, el contrincante cree que yo muevo esta, y me imagino en mi mente unas 13, 14 movidas. Esos son los grandes maestros. Uno cuando juega en su casa nomás se imagina 2 o 3 movidas. Un computador almacena alrededor de 100 millones de movidas para después elegir la que conviene. Por eso que sus movidas son de alguna manera fuerza bruta, con tanto cálculo que en algún momento decide y se pone en todos los escenarios posibles que dice, esta es la movida. Eso es el cómputo de un computador, ¿ya? Eso es un poco la generación en la cual estamos. Tenemos una capacidad de cómputo enorme y tenemos por otro lado las tecnologías de las comunicaciones desarrollándose de manera gigante. Hace unos años ustedes se recuerdan que existían los primeros celulares, donde de alguna manera uno andaba con una mochila, con la batería del celular. Bueno, la tecnología ha cambiado, pero las comunicaciones en sí siguen siendo las mismas, ¿ah? De hecho, tenemos celulares más pequeños porque las baterías son más pequeñas, pero la capacidad de los canales de comunicación siguen siendo los mismos. En ese contexto, entonces, los computadores tienen un aspecto dividido de alguna manera en dos grandes áreas, que son el software y el hardware, ¿ya? El hardware es todo lo que podemos tocar, tangible dentro del computador. Después vamos a mostrar algunas imágenes de algún hardware, pero es todo lo tangible, lo que usted puede ver y tocar. Y el software es todo lo que hace que este computador inerte pueda funcionar. De alguna manera, con el ser humano uno podría decir el software es nuestro cuerpo, y el hardware, el hardware es nuestro cuerpo, y el software tiene que ver con respecto a lo que nosotros pensamos. Es un poco lo intangible que tenemos cuando pensamos, ¿ya? Dentro del software hay uno muy en particular que es para que el sistema pueda funcionar. Este computador que tenemos o este otro que tenemos acá, ninguno de ellos puede funcionar si no tiene un programa en particular que se llama sistema operativo. Ninguno, ni un computador de celular, ni el muy pequeño que sea o el muy grande que sea, no existe ninguno que pueda funcionar sin un sistema operativo.
¿Y qué es lo que es un sistema operativo entonces? Usted lo ve en su computador, usted tiene Windows, algunas otras personas dicen tiene Linux, otras personas tienen Macintosh, Apple, etc. El sistema operativo es un programa que logra administrar todos los recursos del computador, tanto físicos como lógicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema operativo es el que administra el hardware, administra por ejemplo los disquetes, los discos duros, los CD, los pendrive, las conexiones de red, administra las cámaras webcam, administra el micrófono, administra la memoria, administra todo lo que tenga que ver con hardware, pero también el sistema operativo administra el software. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema operativo decide qué programa es el que se carga, cuando yo lo pido, en qué zona de la memoria se carga, como la memoria que tiene es limitada, cuál elimino en un momento, cuál trabajo y así sucesivamente. Cuando yo hago un archivo, por ejemplo, él decide, el sistema operativo decide dónde se guarda, aunque yo le dé un nombre, él internamente va almacenando todas las cosas. ¿Ya? Sin sistema operativo nada puede funcionar. Un celular, por ejemplo, tiene un sistema operativo cargado a nivel de hardware dentro de una placa, pero sin sistema operativo no funciona. Grandes computadoras, por ejemplo, las últimas que compró Codelco de 3, 4 millones de dólares, no pueden funcionar sin un sistema operativo hecho para ello. ¿Ya? Nosotros tenemos un sistema operativo estándar, que es el sistema operativo de usuario, o para la computación llamado cliente, que es Windows, en sus distintas variaciones. Windows, por ejemplo, desde que conocemos Windows 95, 98, Windows XP, Windows Vista y ahora Windows 7 o Windows 7. Windows 7 y XP son como los mejores sistemas operativos que ha sacado Microsoft, que es la empresa que desarrolla estos sistemas operativos. Pero también existe un mundo paralelo, que es el mundo del open source, que tiene Linux por un lado y muchos otros sistemas operativos. Nosotros nos vamos a concentrar en el que usted tiene en su oficina y generalmente en sus casas, que es Windows. ¿Ya? Un sistema operativo, dijimos, administra todos los programas, todos los recursos. Por ende, usted a veces tiene la necesidad de poder decir, mire, yo voy a administrar cómo se ve mi pantalla. Pero el sistema operativo es el que me da la interfaz, es decir, la pantalla que me dice cómo colocar el fondo de pantalla, si mi computador se apaga a los tantos minutos que se prende, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso que el primer capítulo, la primera unidad que ustedes están viendo es con respecto a sistema operativo. Ahora, con respecto a lo que es el hardware, ¿ya? El hardware fundamentalmente tiene que ver con todas las conexiones físicas que tiene un computador. ¿Ya? Por ejemplo, en estos momentos vamos a mover nuestra cámara para ver que están enfocando, por ejemplo, lo que se llaman los puertos de un computador, los puertos externos, donde podemos ver USB, podemos ver puertos seriales, que son los más chiquititos, puertos de impresora, que son los más anchos. También podemos ver que es hardware una impresora propiamente tal, y dispositivos de comunicación como el que estamos mostrando, que es un router inalámbrico, que es el que muchos de ustedes quizás puedan tener en su casa. ¿Ya? Todo este hardware hace que el computador en sí, con sistema operativo, hardware, tenga un performance, un funcionamiento adecuado. Muchas veces nosotros no hemos visto la situación de que uno dice, pucha, este computador es súper lento. Pero a veces es lento no porque el sistema operativo sea malo, sino que tiene que ver con que el hardware es lento, o a veces uno compra un computador armado donde las piezas no son las de mejor calidad. ¿Ya? En ese mundo de tecnología es donde se desenvuelve este curso propiamente tal. La primera unidad que ustedes tienen entonces son configuraciones básicas de Windows. Windows es un sistema operativo, dijimos, que fue hecho por la empresa Microsoft. ¿Ya? Y fundamentalmente me interesa que configuren algunas cosas como son carpetas, como son fondos de pantalla y situaciones que vamos a ir usando en el transcurso del curso. El fuerte del curso propiamente tal es la utilización de un software en particular o una línea de software que se llama Ofimática, que tienen Microsoft Word por un lado, Microsoft Excel por otro, y la combinación que podamos hacer de ellos. Y el último capítulo tiene que ver con algo que ya ustedes ya han usado sin darse cuenta, que es Internet. Se han metido en una plataforma virtual, por ejemplo, se han generado como usuarios, han mandado correos, han respondido pruebas. Bueno, esas son las tecnologías de la información y las comunicaciones, no es más que eso. Cómo yo utilizo de mejor manera mi computador, mi sistema operativo y las comunicaciones para un mejor provecho de mi mundo laboral, de mi mundo personal y de mi mundo familiar. Bueno, este es el primer video. En una segunda instancia generaremos otros para poder explicar de alguna forma los distintos elementos de la ofimática.